Shalom, la paz inigualable del Padre Eterno ocupe por completo sus almas y corazones. Soy Javier Bacallado, bienvenidos a Beisayi Ministries, Ministerios Casa Olivo, Ministerio del Padre Eterno para las familias del pueblo del Creador, un Creador perfecto, con palabras igualmente perfectas, palabras que no se contradicen, la misma palabra de Génesis, palabras vigentes hoy y las mismas palabras del libro de Revelaciones, de Apocalipsis. Un todopoderoso único de relación personal y no de religiones, sin divisiones, con un solo pueblo, el cual llamó Israel, palabra hebrea que significa quien lucha con el Creador, descendientes directos de Abraham, Isaac y Jacob, y todos los extranjeros que le reconocieron como el único todopoderoso y siguieron sus instrucciones, como está plasmado en el libro de Éxodo, capítulo 12, versículo 49. Un pueblo santo, apartado para su propósito, en su protección y resguardo al seguir sus instrucciones, como lo dice el libro de Éxodo en el capítulo 19, versículo 3. Con bendiciones por todas sus generaciones, como quedaría plasmado en el mismo libro de Éxodo, en el capítulo 20, versículo 6. Con un anillo de compromiso, señal del pacto de ese matrimonio hermosísimo entre el Creador y su pueblo, el Shabbat, como lo indica el mismo libro de Éxodo, en el capítulo 31, versículo 13, donde le reconocemos como el único soberano de nuestras vidas y nos comprometemos a seguir todas sus instrucciones. Instrucciones que nos indican cómo relacionarnos con Él y con toda su creación, acercándonos más a Él para hacernos un ejad con el Creador, uno solo con Él, habitando en nuestras vidas y corazones, como lo dejó plasmado el Mesías Salvador en los escritos de su apóstol Juan, en el capítulo 14, versículo 23, donde nos deja bien claro que la única forma de amar al Padre es obedeciendo sus instrucciones y que el Mesías tenía como propósito venir a cumplir todos sus mandamientos, todas sus instrucciones y no a abolirlos. Dejándonos bien claro el compromiso que tenemos de seguir y hacer todo lo que es grato para el Creador, reconociendo su soberanía en nuestras vidas como el único todopoderoso, siguiendo sus instrucciones y guardando su santo día de reposo, el Shabbat. De esa manera obtendremos la bendición de ser parte de su pueblo y, como dice el profeta Isaías en el capítulo 56, recibir nombres mejores que el de hijos e hijas. Nombres perpetuos que jamás, que nunca perecerán. Qué hermosa promesa nos hace el Señor al seguir todas sus instrucciones y al reconocerle como el soberano de nuestras vidas. Entendiendo esto, que somos parte del pueblo del Creador junto con los descendientes directos de Abraham, Isaac y Jacob, y no de una religión, ni una secta, ni un culto, inventados todos por el hombre, no referidos en ninguna parte de las Santas Escrituras. Entonces, en esa manera podremos disfrutar de este compendio hermosísimo de todas las palabras del Creador. Podremos disfrutar no solamente de esta hermosa instrucción que nos deja plasmada el Señor en este santo libro, como se le conoce en griego, Biblia, un GPS espiritual, la constitución del pueblo del Creador. Estamos disfrutando en este momento del tercer libro del Pentateuco, de esos 5 primeros libros que forman parte de estas Santas Escrituras, como se conocen en hebreo, Torá, que significa instrucción. Estamos disfrutando del libro de Levíticos, nombre que se le da a los descendientes de uno de los 12 hijos de Jacob, de Leví, descendientes que obtuvieron el privilegio, la bendición de ser apartados para seguir al Creador. En ese momento de oscuridad, donde se pusieron al lado del Creador, en ese momento tan nefasto, donde Moisés, ese siervo amado del Señor, se encontraba plasmando en tablas de piedra todas las instrucciones del Señor en esos 40 días y 40 noches,
Y el pueblo, en su ausencia, sintió la necesidad de buscar un mediador. Y le pidieron a Aarón, y esto es importante guardarlo en sus mentes, que hiciera un becerro de oro, que no era para adorar al becerro, sino que era adorar al Eterno, al Creador, a través de él, tenerlo como un intermediario, cosa que ya estaba clara en las instrucciones del Señor, en las instrucciones del Eterno, del Creador, que era un hecho abominable, que eso iba en contra de sus instrucciones. Aarón cedió ante toda la presión del pueblo e hicieron ese becerro, cosa que resultó completamente triste para Moisés cuando se dio cuenta que el pueblo era de dura cerviz y no pudieron mantenerse en tan solo esos 40 días y 40 noches que él estuvo ausente, fieles a la palabra del Eterno. Es en ese momento cuando Moisés, con instrucciones del Creador, toma acciones sobre ese momento para poder corregir lo que estaba sucediendo y hace un llamado que todos los que estuvieran de parte de las instrucciones del Creador se pusieran al lado de él. En ese momento, de forma contundente, todos los descendientes de la tribu de Leví tomaron esa postura de fidelidad, corrigiendo todo lo que había pasado y perecieron en ese momento, tan solo en ese momento perecieron 3.000 hombres, que fueron los cabecillas, las cabezas que incitaron a tales hechos. Levítico es un libro con preciosas revelaciones, una revelación de lo que es una vida en santidad, de lo que es estar apartado para servir al Creador. Es un llamado a los servidores del Creador, como lo dice su nombre en hebreo, que es Vaikra, que es el nombre que recibe este espacio de las Escrituras del Señor, y comienza, de hecho, en su capítulo 1, versículo 1, con esa palabra. Vaikra, llamó el Creador a Moisés diciendo, habla a mi pueblo, a los hijos de Israel. Es un llamado entonces a todas las personas que quieren vivir de una forma cercana al Creador. Como dice su nombre, Vaikra, llamó el Eterno a través de Moisés a su pueblo para que sigan con obediencia cada una de las instrucciones que nos obsequia, con el cual nos bendice el Eterno en este precioso espacio de sus santas escrituras. En esta porción, en este libro, nos hacen referencia, entre tantas otras cosas, a los tipos de ofrendas que ya conocemos que son llamadas en hebreo korbanot, que viene de la raíz hebrea de la palabra kareb o karab, que realmente significa acercarse o aproximarse. Y es estas palabras las que nos permiten entender realmente el propósito que el Eterno tiene con este tipo de espacios donde implican un esfuerzo de la persona que hace estas ofrendas, donde deben ser de carácter voluntario y deben ser sin defectos. Y es que entendemos que en los korbanot el Eterno quiso hacer un tipo de medio, de instrumento para acercarnos a Él, teniendo un ejercicio de lo que sería una vida en santidad. ¿Por qué decimos esto? Porque en cada ofrenda, en los tipos de ofrendas que habían, como por ejemplo las ofrendas de agradecimiento y de paz, que son, entre ellas está la chelamín, que son las ofrendas de paz y alabanza, la minjá, que son de grano y harina, pretendían acercarnos al Señor para mostrar gratitud por todas sus provisiones y bendiciones, igual que las ofrendas de falta, las ofrendas hatá, la cual pudimos un poquito ahondar en ellas en la porción de estudio pasada. Vemos que están las ofrendas olá, que son las ofrendas de ascensión, que eran consumidas en su totalidad por el fuego, y eran tan solo ofrecidas cuando existía un mal pensamiento. Y aquí vemos estas relaciones tan hermosas, como esta ofrenda pretendía ser presentada al Padre como esos pensamientos que pudieron haber pasado por la mente, que llevaban a una falta, a una forma errática de dirigirse contrarias a las instrucciones. Y entendemos que instrucción es Torah, y sabemos que lo contrario es hatá, que es caminar de una forma errática. Entendemos que tan solo con pensarlo existía esa conciencia y llevábamos esto a través de una ofrenda para acercarnos al Señor, pedir que con ese fuego a donde eran
presentadas estas ofrendas, igual que esos pensamientos, fueran consumidos por el fuego que representaba la presencia del Eterno, que el Eterno nos ayudara, el Creador, a consumir todo pensamiento que no era acorde a sus instrucciones. Qué hermoso instrumento con el cual dotó el Señor a su pueblo. Un instrumento preciso, donde el Señor nos da una clara reseña, sin espacio a invento alguno, a creatividad alguna, de cómo serían presentadas esas ofrendas, y sabemos que son un medio de acercamiento, y de qué manera debían ser tratadas. Nos habla también de esas ofrendas hatá, que eran esas faltas, esos errores involuntarios quizás. Nos habla también de las ofrendas asham, que eran esas faltas que quizás eran hechas con conciencia plena. Entonces entendemos que esos korbanot, esas ofrendas, realmente eran un medio de cómo aproximarse al Eterno. La porción pasada que tuvimos la oportunidad de estudiar tenía como nombre Saab. Es importante retomar este espacio, el cual vamos a estudiar ahora, entendiendo que esa porción pasada que se llamaba Saab, que significa ordena, la cual estaba comprendida en el capítulo 6 al capítulo 8, versículo 36 de este libro de Levítico, nos deja una clara reseña que el Señor está dando una orden, es una instrucción con una fuerza en muchas porciones, en muchos espacios de las Escrituras. Vemos a un creador que se dirige a Moisés pidiéndole: dirígete a mi pueblo y hazle estas indicaciones, llévale estas instrucciones. En esta oportunidad no es así, es enfático con esta palabra sap, ordena, de tal manera que es rotundo y contundente. Entendiendo esto, nos remitimos al libro de Samuel, primera de Samuel, capítulo 15, versículo 22, donde podemos obtener quizás una síntesis del propósito del Señor con lo que eran los korbanot, lo que eran las ofrendas. Y es que esta parte de la Santa Escritura, a través de los labios de Samuel, ese profeta del Señor, nos hace referencia que el Creador se complace en la obediencia a las instrucciones, en prestar atención a cada una de ellas, más que a todo tipo de ofrendas. Y aquí vemos claro lo que el Señor pretendía con esas ofrendas, simplemente un medio sensitivo de acercarnos a hacer la reflexión, como se dice en hebreo, la teshuvá, el reconocimiento de esta falta, y poder regresar al camino correcto en las instrucciones del Señor, en la Torah, como se hace mención en hebreo. Y como dice el Salmo número 1, bienaventurado el hombre que sigue las instrucciones del Creador, porque será como un árbol plantado en fuentes de agua, dando fruto que no se marchita, siempre crece y prospera. Vemos en Proverbios 3 cómo el Señor se dirige a su pueblo y le hace referencia a sus hijos de esta manera: hijo mío, no te olvides de mis instrucciones, guarda cada uno de los mandamientos del Creador para una vida en paz, la cual te llevará por buen camino, te mantendrá en salud y bienestar absoluto. Una manera clara y contundente del propósito que tiene todas las Santas Escrituras, que es permitirnos transitar en este mundo para llegar a la eternidad, encontrarnos con el Eterno de una forma correcta, donde sabemos cómo relacionarnos con el Creador y cómo relacionarnos con toda su creación. Y esta porción SAP, que fue la porción anterior, concluye de una manera que es importante fijar. ¿Por qué? Porque nos dice en el capítulo 8, versículo 36, cumplan con lo ordenado, con SAP, el nombre que recibe esa porción, porque por el Creador, cumplan con lo ordenado por el Creador, para que no mueran. Aquí no hace falta una persona con un gran intelecto para entender que el propósito de cada ordenanza, de cada mandamiento, de cada instrucción del Creador, tiene resguardarnos de todo mal y peligro, incluso de poder caer en un espacio que nos traiga muerte, tanto a nosotros como a las personas que nos rodean. Por eso el Señor es enfático y dice: cumplan con lo ordenado por el Creador para que no mueran. Sab.
como dice Proverbios capítulo 14, versículo 12, hay caminos que al hombre le parecen bien, que le parecen derechos, correctos, pero su fin, su destino es camino de muerte. Las Santas Escrituras, la voz del Creador, nos deja claro que no es como al hombre le parezca. No es esto que vemos hoy en día, transmitido por religiones, cultos y sectas. Eso no estuvo jamás en el plan divino de un creador perfecto. Un creador perfecto no quiere divisiones, quiere una relación directa, no religiones. Quiere una relación de soberano con sus pueblos. Es una relación donde el Creador nos invita a participar como hijos que nos está adoptando. Y para ello le tenemos que reconocer como el Padre, como un único Padre, como el soberano de nuestras vidas, y tenemos leyes, instrucciones para podernos conducir. Entonces, ya entendiendo esto, ahora sí vamos a entrar en esta porción de estudio con la cual el Señor nos bendice en esta oportunidad, que lleva por nombre Shemini. Esto es muy interesante. Shemini significa octavo. Y es la porción que está comprendida en este mismo libro de Levítico, capítulo 9, versículo 1, al capítulo 11, versículo 47. Y es un llamado, como es el nombre de este libro, Vaikra, que el Señor hace a los santos, a las personas, y queremos definir lo que es santo. Es una persona que tiene una disposición de estar apartada para el servicio del Creador. Eso es lo que significa santo, no que es perfecto, pero sí que existe la intención de poder aferrarse a cada una de las instrucciones del Señor para servirlo de la forma correcta. Para llegar, antes de empezar esta porción tan hermosa que lleva por nombre Shemini, octavo, vamos a hacer un breve espacio de cómo el Señor nos lleva a esta porción para entender bien y disfrutar del mensaje que el Señor nos quiere regalar, el Creador nos quiere regalar en esta porción de sus Santas Escrituras. Tenemos un Creador que nos ha liberado de la oscuridad en la cual el pueblo del Creador ha vivido por largo tiempo. Es un imperio idólatra, pagano. Ha manifestado su presencia en pleno, su poder, y ha presentado su resguardo en la atención y obediencia de sus instrucciones. Y aquí lo vemos con Pesach, cuando el Señor, Pesach significa pasa, con su mano de exterminio sobre esta nación idólatra, pagana, que ha tenido sometido al pueblo del Creador por más de 430 años. Por 430 años pasa esta mano. Las personas han seguido las instrucciones, han preparado un corbán, una ofrenda al Señor, han seguido sus instrucciones de cómo prepararlo, han colocado la sangre de esa ofrenda en los marcos de su casa, y el Señor ha pasado por encima de cada hogar que ha dado la reseña de las instrucciones, que ha seguido las instrucciones del Señor, y han quedado liberados del exterminio. Entonces, una vez que pasa esto, el pueblo del Creador sale de ese cautiverio, y ese pueblo del Creador no es como de alguna manera han trazado las religiones, que es un pueblo solamente una porción del pueblo claramente evidenciado del Creador, que son los descendientes de la tribu de Judá, los llamados judíos. Eso no está en las Escrituras. Aquí habla que las 12 porciones descendientes de Abraham, Isaac y Jacob, que se encontraban en ese cautiverio, más todas las personas que de alguna manera habían migrado a esta nación por las carencias que se presentaban en el mundo, la hambruna y todo eso que se presentaban, fueron y terminaron todas estas personas viviendo en esclavitud en ese imperio pagano de oscuridad. Y el Señor libró a todas las personas que habían sido obedientes, que indicaron en esa obediencia esa señal que los distinguía como pueblo. Desde ese momento el Señor invitó a todos los que guardaban obediencia, como lo dice el libro de Éxodo, capítulo 12, versículo 49, a que formaran parte de ese pueblo, reconociendo a un solo Creador
y una sola ley. De tal manera que eso fue como un asilo a todos esos extranjeros. Y entendemos que la palabra asilo significa amparo, una adopción que el Señor, que el creador del universo, de todo, le ofreció a todas esas personas que se sometieron a las instrucciones del Señor y le reconocieron como el único creador. El Señor, cuando salen en ese momento de Egipto, les garantiza acompañarlos en todo momento si estas personas eran obedientes, si seguían sus instrucciones. Les ofreció acompañarlos de día y de noche. De día como una nube, protegiéndolo de toda la inclemencia del tiempo, como nos protege el Señor, de todas las inclemencias propias de la vida, y de noche en forma de columna de fuego, protegiéndolos igualmente y dándole luz, igualmente como lo hace hoy en día a todos los que guardan fidelidad y obediencia a cada una de sus instrucciones. Nos llevó al altar del Sinaí, ese espacio que era una montaña que se convertiría en un altar donde se formalizaría un matrimonio del Creador con su amada, con su pueblo, con el pueblo del Creador. Nos dio previamente sus instrucciones, no fue que nos llevó al altar a contraer un compromiso sin antes no darnos todas sus instrucciones, y plasmó para darle un carácter formal, todas ellas en tabla de piedra a través de las manos de ese siervo fiel que era Moisés. Nos proporcionó un tabernáculo, un Mishkan, un tabernáculo móvil para acompañarnos en toda esa travesía a Tierra Santa, dándonos indicaciones con cada una de sus instrucciones para darnos a entender que siguiendo esas instrucciones podíamos guardar, sin duda alguna, el tabernáculo del Señor en nuestras vidas, en nuestros corazones. Nos dio también indicaciones de cómo serían las personas que ofrecerían su vida al servicio del Señor, sus vestimentas, sus posturas. O sea, que el Señor nos dio indicaciones precisas de absolutamente todo. Entendiendo esto, ahora sí nos vamos al capítulo 8, donde Él consagra a las personas a su servicio. Y fíjense esto, capítulo número 8 del libro de Levítico 8, Shemini, donde nos hace referencia este capítulo de cómo el Señor aparta a estos hombres consagrados que le servirían, los aparta 7 días de preparación, donde los aparta y le dice, no podrán salir de la puerta del tabernáculo, como queriendo decirle, estos días serán para que se mantengan completamente abstraídos de todo tipo de distracción del mundo, para que puedan recordar a plenitud cada una de las instrucciones que el Señor les ha dado en todo este relato que hemos compartido. De tal manera que pareciera que el Señor, en su perfección absoluta, no solamente ha dado indicaciones de absolutamente todo, sino que además los guardó por 7 días dentro del tabernáculo, donde les advierte, no pueden salir de la puerta del tabernáculo, como lo dice el versículo 33, del versículo 33 al 36 del capítulo 8, para que se guarden en santidad, completamente apartados para Él. Ya sabemos que la palabra santo es completamente apartado para el servicio del Creador. No es perfección, es simplemente tener la disposición de escuchar con atención cada una de sus instrucciones. Entonces, a partir de ese 7º día de preparación, finalmente llega el 8º día, el Yom HaShemini, el 8º día, el gran día de la inauguración del templo, del Mishkan. Y esto tiene una reseña importante que uno dice, cómo el Señor está presente en absolutamente todos los detalles para gozo y disfrute de su pueblo. Y es que cuando vemos que Shemini significa el 8º día, podemos entender que estos 7 días se pueden ver como los 7 días que contempla la creación del Señor en una semana. Como ese 7º día, el Señor nos dejó claro que era el día de reposo, ese día en que el Señor nos ofrece estar presente con nosotros y que nosotros podemos descansar en la plenitud del Eterno. Por eso ese 7º día recibe el nombre de Shabbat, el día de reposo. Es ese día en que el Señor nos ejercita, nos da
un espacio, un templo en el tiempo para recargar todas nuestras fuerzas, poderle escuchar con atención absoluta. Él nos quita todas las distracciones y nos lleva a ese punto donde le escuchamos con disposición absoluta para poder hacernos de instrumentos de cómo seguir transitando en este mundo. Y cómo llegamos a ese octavo día, que uno dice, ok, octavo día, ¿qué es esto? Bueno, es eso mismo que podemos ver. Después de ese séptimo día, viene un octavo día, que no es algo perceptible, sino en las instrucciones del Señor. Es ese paso a la eternidad, a lo infinito, a esa presencia absoluta y plena en el Creador. Y es que el mismo número 8, y miren que esto no es casualidades, el mismo número 8, el que nosotros conocemos, tiene esta forma, ¿verdad? Y cuando decimos Shemini, ese octavo número, si nosotros imaginamos que esto es una puerta, ¿verdad? Que esto es un puente y está levantado, si este puente nosotros lo bajamos, ¿verdad? Para poder tener acceso a este otro lado, vemos que este es el mundo y esta es la parte divina, la parte de la eternidad, y esto es la puerta. Ese día, ese Shemini, ese octavo día, cuando bajamos el puente, esta es la señal que hoy en día la humanidad tiene por el infinito. O sea, esto es impresionante porque no hay casualidades definitivamente en todo lo que el Señor ha tejido con tanto detalle. Y es que ese Yom HaShemini, ese gran día, ese octavo día, no pretendió otra cosa sino que llevarnos a la presencia en pleno, porque él es la inauguración del Mishkan, del templo del Señor, y el Señor quería dejarnos referenciados, sin duda alguna, para todas nuestras generaciones, cómo Él habitaría en plenitud de nuestros corazones, ese templo móvil que el Señor ofrece ser en nuestras vidas, en nuestros corazones, siempre y cuando fuéramos completamente obedientes. Se hacen todas estas reseñas con detalle para entender la magnitud de este momento y lo que esto implicaba en cuanto a la presencia del Señor. Y es que ese día, y no en cualquier otro, era el día en que el pueblo del Creador sería bendecido, como de hecho sucedió delante de la presencia en pleno del Creador, el cual se presentó en forma de un gran fuego, como lo relatan las Escrituras, un fuego que consumió todas las ofrendas que habían sido presentadas como el Eterno, como el Creador lo había indicado. Imagínense, en ese momento se encontraba Aarón con los hijos que tuvo con su mujer, con Elisheba, sus 4 hijos, Nadab, Abiú, Eleazar, que es importante detenernos aquí y reseñar y guardar por ahí que este hijo de Aarón tendría a un hijo que recibiría el nombre de Fitnes, mejor conocido como Pinehas o Pinhas, el cual se convertiría en un estandarte, en un referencial de lo que es el celo a la palabra del Creador. Pero eso no es historia de ahora, eso lo disfrutaremos más adelante. Y también se encontraba Itamar, el hijo menor de Aarón. Sí, imagínense este momento, todos preparados, guardando estos 7 días para poder abstraerse, poder repasar todas las instrucciones del soberano, no haberse distraído en absolutamente nada y llegar a este momento. Lo que en sí nos sorprende es de la forma en que el Creador dejaría claramente una evidencia de lo que es el desacato y la desobediencia, que no tendría espacio, así fuesen personas que de alguna manera levantaron la mano para ser consagradas y poder ofrecer sus vidas al Todopoderoso y a seguir sus instrucciones. Y es que lo vemos en el capítulo 10, versículo 1, en ese momento en que se presentan ante el Creador con un fuego extraño 2 de los 4 hijos de Aarón, Nadab y Abiú. Y se presentan con un fuego que no les ordenó, que no sabe, y así fue la forma en que concluimos el espacio anterior de estudio, donde el Señor fue enfático y también dijo las consecuencias de no hacer lo que Él le ordenaba. Y así sucedería. Fueron consumidos por el fuego en ese momento.
Imagínense este momento que uno trata de imaginarse, de una solemnidad absoluta, un momento tan hermoso como la inauguración del Mishkan, de estos preparativos previos, y estas dos personas pierden la vida por desobediencia, por presentarse con un fuego que no fue el que el Señor les ordenó, no sab. En ese momento Moisés les recuerda las palabras del Creador. Les dice que el Creador, como quedó registrado en el capítulo 10, versículo 3, le ha dejado claro que por medio de los que son cercanos a Él, el Creador se glorificará y será honrado delante de su pueblo. Y aquí da una reseña importante de ese rol, de esa responsabilidad que tienen todas las personas que levantan la mano y dan un paso adelante para servir al Creador. Esa responsabilidad de llevar su palabra, de seguir sus instrucciones de forma correcta. Así como nos dijo el Mesías, que aquella persona que tan solo quiere alterar de una forma mínima alguno de los mandamientos y así lo enseñase, esa persona no sería considerada en los espacios de redención, en los espacios del Creador. Y quien los enseñara de forma correcta sería considerado de una forma solemne en los espacios del Creador. Y aquí vemos cómo Moisés, imagínense esto que pase con sus sobrinos, cómo inmediatamente le pide a sus primos, Mishael y Elzafán, hijos de su tío Uziel, que sacaran los cuerpos por sus túnicas fuera del campamento. Inmediatamente se dirige a Aarón y a sus otros dos hijos, a Eleazar e Itamar, y les recuerda que son ungidos, que han sido ungidos por el Señor, por el Creador, y que tienen una responsabilidad con el Creador y para con todo su pueblo. Y de alguna manera se deben al Creador y deben continuar con la solemnidad de ese momento santo, apartado para el Señor. Vemos en el capítulo 10, en el versículo 8, cómo Moisés les indica que cuando se acercaran al Creador a servirle, no consumieran bebidas embriagantes para que no mueran. Que eso sería un decreto eterno por todas las generaciones para que puedan discernir entre lo santo y lo profano, lo puro y lo impuro, y puedan llevar al pueblo del Creador sus instrucciones de la forma correcta. Este versículo inmediato, en el mismo capítulo 10, donde se habla del deceso de los dos hijos de Aarón por desacato de las instrucciones del Eterno, pareciera indicarnos, darnos unas pistas de lo que pudo haber sucedido. Pero esto simplemente es mera especulación. Las escrituras no nos dicen nada en claro, pero pareciera que sucediendo esto inmediatamente, y nos habla de esto, es como que el mensaje nos indica que no debe ingerirse ningún tipo de bebida que embriague, porque esto daría sin duda alguna la muerte a un servidor del Creador, porque esta bebida no permitiría poder distinguir lo santo de lo profano, lo puro de lo impuro, y no llevar de forma correcta la palabra del Creador. Pareciera que es esto, pero el mensaje podemos tomarlo de una forma amplia y general. Sin duda alguna, no solamente es el no consumir bebidas embriagantes, sino obedecer cada una de las instrucciones del Creador para evitar así cualquier tropiezo que nos pueda llevar a la muerte. Ese debe ser el mensaje que debemos resaltar, sin duda alguna, de el versículo inmediato a este suceso. Y esta porción de estudio concluye precisamente con un llamado a la obediencia, una obediencia rotunda. Y lo vemos en el capítulo 11,
donde el Creador nos hace una distinción de los animales kosher. Y entendemos que la palabra kosher son alimentos aptos, adecuados, convenientes. Esos animales que se pueden comer y los que no se pueden comer. Y aquí vemos, y es bueno hacer nuevamente un pequeño alto y recordarse que estas personas, cultos, sectas que inventó el hombre, que han pretendido dirigir esto hacia una porción del pueblo del Creador, los descendientes de la tribu de Judá, los judíos, es algo completamente errado. Y es porque lo vimos que cuando salimos de Egipto, salimos no solamente todos aquellos que eran descendientes directos de Abraham, Isaac y Jacob, como nos relatan las escrituras, sino también salieron todos los extranjeros que se encontraban ahí sometidos igual y que habían seguido desde un principio, porque si no, no estarían ahí presentes, las instrucciones del Creador, donde estaban claros que había un solo Creador y una sola ley. Entonces, una sola ley y una sola instrucción quiere decir que todas las instrucciones del Creador, sin duda alguna, son para su pueblo. Esto de que esto no estaba dirigido para el pueblo del Creador, sino solamente para los judíos, eso es un invento de la humanidad. Los invito a que se cercioren en sus escrituras, en sus Biblias, a ver dónde ustedes encuentran que el Shabbat, el santo día de reposo, fue cambiado de lo que se considera en el calendario grecorromano, que cae en algo que se llama parecido y no significa igual, que es sábado, que es el séptimo día, al día domingo, que vendría siendo el primer día de la semana, cuando el Señor nos dice claramente desde Génesis que en 6 días hizo todo lo maravilloso su creación y en el séptimo día, el Shabbat, que significa reposo, hizo exactamente eso, no porque lo necesitara, Él es el creador de absolutamente todo, sino como un buen padre dándole un ejemplo a sus hijos. Cesó y reposó. Eso es exactamente igual aquí, cuando nos da la instrucción como un padre y nosotros dijimos, o sea, de forma voluntaria, queremos ser parte de tu pueblo, queremos ser tus hijos, queremos recibir ese nombre mejor que el de hijos e hijas, nombres que no iban a perecer nunca, nombres eternos, y para ello tenemos que respetar cada una de sus instrucciones, cada una. No es un buffet, como hace un buffet de comida, que yo tomo lo que me conviene, es decir, esta ley la tomo, esta no, eso no existe. Aquí todas las leyes, el creador las hizo para su pueblo. Entonces es como ese padre que te da instrucciones, que tú no tienes ni siquiera que entenderlas. El Señor, así como ese padre que te dice, no le abras la puerta a nadie. Tú no le debes abrir la puerta a nadie. Si tú tienes la oportunidad de asomarte por una ventana, como lo hacemos hoy en día, que tenemos tantos medios que nos permiten llegar a la información y nos asomamos por ahí, podemos ver qué es lo que hay detrás de esa puerta, estupendo. Pero qué hermoso es obedecer a tu Padre, a tu Creador, sin ni siquiera asomarte a la ventana, simplemente por obediencia, porque eso es lo que el Señor demanda, espera de cada uno de sus hijos. Y aquí nos vemos en este espacio donde el Creador nos dice cuáles son los alimentos que están en tierra, que se pueden comer, y nos hace un detalle, pero como es el Señor, bueno, con cualquier cantidad de espacios donde no se puede errar. Sabemos realmente que son alimentos aptos. Ya sabemos que esa palabra en hebreo es kosher. Y nos dice que nada de lo que se arrastre se puede comer. También nos da, o sea, nada que se arrastre, culebras, caimanes, nada de eso es comida, sin duda alguna. Y vemos aquí cómo nos hace cierto énfasis en ciertos animales, como que no se puede comer, y esto llama mucho la atención, la liebre, lo que conocemos nosotros como el conejo, y el cerdo, lo que conocemos como el cochino. Fíjense que él nos dio una cantidad de características de los animales que se pueden comer, como el que no tengan garras, o sea que de tal modo que un perro, un gato, un león, una rata no se pueden comer porque esos animales tienen garras. Pero se fue a un nivel más de detalle para aquellos que se pueden hacer los desentendidos y te habla con una particularidad de la liebre, del conejo y del cerdo. De talmente que queda completamente claro que estos animales, entre todo lo que él reseña, no son comidas. Porque el Señor te dice, si tú eres parte de mi pueblo, tienes que guardar
todas mis fiestas, como lo dice Levítico 23, no es una cuestión de opción, y entre ellas está el Shabbat, el santo día de reposo, y estos son los animales que tú puedes comer. Y esto tiene un principio básico. Vamos a observar que nos está hablando del Mishkan, ese templo con unas medidas precisas, y nos está hablando de la santidad a través de los levíticos, esos hombres dedicados al Señor. Y Él nos está hablando precisamente de ese templo móvil que somos nosotros, que somos aquellos que hemos levantado las manos para seguir al Señor, y nuestra vida es un templo. ¿Tú crees que dentro del templo del Señor, y ya nos mostró lo que pasa mostrando un fuego extraño, tú crees que el Señor va a permitir que entre algo inmundo a nuestros cuerpos cuando Él es el soberano de ellos? Y si tú quieres que habite en tu corazón, ¿tú le vas a meter algo inmundo para que Él habite en tu vida? Eso pareciera no tener sentido. Si tu vida, si tu corazón es un santuario, y entendemos que es un santuario, es un templo, es un Mishkan, es ese templo que alberga al Señor, como nos lo dice el Mesías. Si tú eres obediente, ¿de qué más manera te lo puede decir? Mi Padre habitará en tu vida, habitará en tu corazón, y vivirás a plenitud su presencia con sus bendiciones. ¿Tiene sentido? ¿Hace falta un intelecto mega desarrollado para poder entender esto que está claramente en las Escrituras? Solamente una persona necia, y entendemos que una persona necia es aquella que ignora la realidad, ignora los conocimientos, todo lo que está claramente evidenciado en las Escrituras, puede querer darle otro sentido a estas palabras. Y asimismo nos habla de que los animales del mar podrás comer solamente aquellos que tengan escamas y aletas, lo cual descalifica por completo a todo lo que no tenga escamas y aletas. No a los moluscos, no a los mariscos. Toda la creación tiene un propósito, y entre ellos, por hablar de alguno, los camarones, por hablar de algo. Esos animales esas criaturas fueron creadas para mantener un balance en esa perfección de la creación, en ese ambiente perfecto que crea el Señor, y era para remover todas las cosas, toda la basura del mar. Entonces imagínate tú que al igual que el cochino, estos son animales inmundos, se alimentan con inmundicia, tú vas a meter a tu cuerpo, sin hablar los efectos de salud, que también son obvios y evidentes, y vamos a detallar un poquito eso. Esa es la ventana que estamos abriendo, que no había necesidad, porque el Señor nos dio un mandato, y por obediencia y por amor tenemos que obedecerlo. ¿Tú puedes comer cucarachas? No. Tú puedes comer camarones, que es lo que se come, todos los residuos del mar, todos los desperdicios, sin hablar de la función que tienen esos animales. Es evidente que eso no es comida. Y ya sabemos, si tú le estás metiendo algo impuro a tu cuerpo, que es templo del Ruach HaKodesh, del Espíritu de Santidad, la presencia divina del Eterno en nuestras vidas, en nuestros corazones, definitivamente tú estás haciendo lo mismo que hicieron estos dos hijos de Aarón, hombres que dicen vivir en santidad, apartados para el Señor, y le estás metiendo algo inmundo al templo del Señor, algo que no te pertenece, algo que tú has ofrecido en compromiso a tu Creador. Vemos también en este espacio cómo Él habla de esas aves que no pueden ser consumidas, y es interesante porque Él te da también las características y te hace énfasis, así como te hizo en los animales de tierra, que no debes comer ni liebre, conejos, ni cerdo, cochino. Te habla aquí que no debes comer ni zamuros, ni cuervos, ni avetruz, ni pelícanos, ni cigüeñas, ni murciélagos. Mira qué interesantes, porque qué grande es nuestro Creador. En ese momento, sin duda alguna, no hay la tecnología ni los avances en la medicina y en la salud que existen hoy en día. Solamente esta información pudo haber venido de un ser supremo. Hoy en día contamos con un internet que nos permite constatar cada una de las bondades de las instrucciones del Creador. Y vemos algo que nos topamos con algo que se llama zoonosis, que son todas esas enfermedades, virus y bacterias transmitidas por animales. Y ustedes se impresionarían cómo encaja perfectamente todos aquellos animales que el Señor nos ha hecho reseña, todos aquellos animales que no son kosher, que no son aptos para el alimento, como cada uno de ellos es un portador de estas enfermedades, de estas bacterias, estos virus, que nosotros simplemente por obediencia ya teníamos que haber acatado, pero hoy en día, con tanta tecnología, podemos tener acceso y poder ver el amor tan grande que tiene el Creador en cada una de sus instrucciones. Y podemos ver
de los cuadros, una reseña que hoy en día está presente, como es la del coronavirus, lo cual en unos estudios previos se determinó que el inicio de esto ocurrió en Wuhan, en un mercado de animales, todos ellos, ninguno kosher, ninguno de ellos apto. En la República de China, donde, bueno, un murciélago colocado en una sopa propició lo que hoy en día se convertiría en un virus nefasto que ha tocado 192 países, propiciando más de 3 millones de decesos, de muerte, y donde hay contabilizado más de 105 millones de contagios. Todos estos animales que el Señor ya había indicado que no eran aptos, propician síndromes de deficiencias respiratorias que pueden causar hasta la muerte, enfermedades cardíacas, encefalitis, que son inflamaciones del cerebro, deficiencias hepáticas, cualquier cantidad de afecciones que inflaman el hígado a llevar a las personas a un grado de la muerte. Y bueno, que hay una cantidad de reseñas como la gripe porcina, que evidentemente reseña su origen, que es la del cochino. Bueno, cualquier cantidad que no vale la pena reseñar, que hemos podido un poquito indagar, porque son muchísimas, pero realmente el llamado del Eterno, como lo dice en su libro, el libro que estamos disfrutando, Vaikra, el llamado del Creador, definitivamente es a ser santos, a ser obedientes, incondicionales, porque el Creador es santo y nosotros somos su templo. No debemos contaminarlo con ninguna cosa inmunda. Y se entiende que la palabra inmunda es que esté lleno de basura. Y esos son todo aquello que está fuera de las instrucciones del Creador. Es un Creador que tiene autoridad sobre nuestras vidas porque así lo hemos decidido de forma voluntaria, que le hemos reconocido como el Todopoderoso, que nos libró de la esclavitud, de las costumbres paganas donde vivíamos. Y ahora queremos vivir bajo su resguardo. La única manera de vivir bajo su resguardo es vivir bajo sus instrucciones, a la sombra del Shaddai. Esto es uno de los distintivos que se le da a nuestro Creador, hermosísimo, pues estas palabras encierran un significado como lo es en hebreo, Shomer Daltot Israel, el guardián de las puertas de Israel, del pueblo del Creador. Que podamos tener permanentemente esa conciencia de lo hermoso y lo pleno que es vivir bajo las instrucciones del Creador, que no tienen otro fin sino que mantenernos al resguardo a nosotros, a nuestras familias y a todos los que nos rodean, pues podemos vivir con la seguridad, la luz que da cada una de las instrucciones del Creador. Que la paz inigualable del Padre Eterno ocupe por completo sus almas y corazones. Shalom.